Vaya conmigo al libro de los Jueces, capítulo 21, versículo 25, y continúo mostrándole amor a aquellos que usan la Reina Valera 60. Jueces, capítulo 21, versículo 25, y una vez que lo encuentre, está después del libro de Josué, para que no rompa su Biblia, ¿verdad? Si en caso de que está en el Nuevo Testamento, no es en el Antiguo Pacto, hermano, después de Josué. Jueces, capítulo 21, versículo 25. ¿Estamos todos ahí? Y dice así la preciosa palabra del Señor en la Reina Valera 60. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo que nos dedicas. Gracias por amarnos tanto que enviaste a Jesús a morir en la cruz del Calvario y en su nombre has enviado al Espíritu Santo para sellarnos, para enseñarnos y consolarnos. Ruego, Señor, que nos hables de una manera que nuestra vida sea equipada, capacitada, limpiada y afirmada. Gracias, Señor, por tu pueblo que estás convocando en esta tarde, Señor. Ruego que le abras el corazón para que puedan recibir tu palabra, Señor, implantada, que es poderosa para salvar. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Tome esa libertad de sentarse, mi estimado en Cristo. Gloria sea al Señor. En ausencia de un rey, el pueblo vivía según le parecía. La Nueva Traducción Viviente dice: cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. La versión latinoamericana dice: y cada uno hacía lo que se le antojaba. La traducción lenguaje actual es un poquito más fuerte, hermano, y es una traducción. En aquella época los israelitas, todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Son versiones más actualizadas y un poquito más fuertes, ¿verdad? Para que podamos entender la seriedad de la Escritura. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día muchos viven de esta manera. No porque no tengamos rey, sino por no reconocer que tenemos un rey y vivimos sometidos a un reino. Estamos bajo un rey, se llama Jesús el Cristo. Estamos, hermano, en un reino que tiene rey y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Lamentablemente, hermano, reitero, la mayoría de los congregantes, creyentes, viven, hermano, según su propio criterio, según les parece bien a sus ojos, según se les antoja y según se les da la gana. Y eso es lo más triste. Eso era porque no tenían rey en los tiempos de los jueces. Pero nosotros, hermano, reconocemos que Jesús es nuestro rey. Al no vivir bajo monarquía, sino supuestos sistemas de gobierno democráticos, es decir, sistema de democracia, y la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar sus gobernantes. Por eso nosotros, la iglesia no es democrática. Nosotros no somos soberanos, el soberano es Dios. Nosotros no controlamos al que nos gobierna, Él lo controla todo. Pero lamentablemente, hermano, muchos piensan, hermano, que están en un sistema democrático en vez de teocrático. El reino de Dios, hermano, se debe de buscar, hacer las cosas como el rey quiere. Por eso Jesús, hermano, deja en su palabra que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, es decir, que Dios gobierne y hacer las cosas como el rey establece, entonces todo lo demás va a ser añadido. En vez de vivir para el rey, muchos piensan que el rey vive para ellos. Y perdiendo de vista, hermano, usted sabe el versículo, uno de los versículos que más ha transformado mi vida es 2 Corintios 5:15. Dice:
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo murió para que nosotros ya no viviéramos para nosotros mismos. Esto es muy importante porque, reitero, cuando uno cree en Jesús y solamente ve a Jesús como Salvador, pues Él vino a salvarme y quiero que me salve. Y aún de mis propios errores y mis propias equivocaciones y mis propias malas decisiones, miro a Jesús simplemente como Salvador. ¿Por qué? Porque al vivir mi vida a mi manera, entonces obviamente no voy a estar viviendo conforme la voluntad de Dios. Y al no vivir conforme la voluntad de Dios, voy a cometer muchos errores y uno que otro horror. ¿Y a quién vamos a acudir? Al Salvador, a Jesús. Pero Jesús no solamente vino a salvarnos, vino a establecer su reino. Vino a gobernar sobre nuestras vidas. Vino a establecer un reino distinto. El Evangelio es el Evangelio del reino, donde tenemos un rey, se llama Jesús. Y que hay un camino, lamentablemente, hermano, que le parece bien al hombre, pero al final es destrucción. Por eso Dios desde el principio le prohibió al hombre comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Dios es el que quiere establecer lo que es bueno y lo que es malo, no nosotros. Dios tiene que ser Dios. Dios es rey, es soberano. Él vino a implementar su gobierno en nuestras vidas. Y para eso, hermano, Él tiene que establecer lo que es bueno y lo que es malo, porque si nos lo deja a nosotros, comenzamos a llamar lo malo bueno y lo bueno malo. ¿Sí me estoy dando a explicar? Consideramos, hermano, que es estar bajo un rey, aparte de dejarnos gobernar por él. Y préstele mucha atención, porque nosotros en Deuteronomio le da la orden, no pueden hacer lo que les parece bien a sus ojos. No podemos vivir, hermano, como que si no tuviéramos a Jesús como rey. De hecho, sea de paso, hermano, tenemos en la oración dice, venga tu reino, establece tu gobierno. No podemos nosotros, reitero, y esto es muy importante, porque lo que más se ve, especialmente en estas zonas, hermano, es que la gente vive el evangelio, vive su cristianismo como le da su relagada gana, como dice la versión tradición, lenguaje, versión Jerry Burgos, hermano. Y eso, hermano, no debe de ser así. Si Él es el Señor, se le tiene que obedecer. Si Él es Dios, se le tiene que temer. Si Él es Rey, hermano, tenemos que dejarnos que Él nos gobierne. El peor error, hermano, que se ve es que cada quien, hermano, hace lo que le parece bien según su criterio, y el criterio de nosotros está equivocado. Por eso Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no son como los suyos. Dios no piensa como nosotros. Por eso nuestro criterio, nuestros argumentos, nuestra manera de escoger siempre va a ser equivocada. Por eso el Señor viene, hermano, a dejar en claro, oye, yo morí por ustedes, no para que hagan las cosas a su manera, para que las hagan a mi manera. Hacer las cosas a su manera los llevó a tener muchos problemas, a tener muerte, a tener enfermedades, etcétera, a vivir en miserias, en pobrezas, a estar lejos de mi gloria, destituidos de mi gloria. Yo morí para acercarlos y que pudieran tener vida de Dios. Lo primero que establece Jesús, hermano, para establecer que Él es Rey, el mensaje que dijo fue un mensaje de arrepentimiento. Arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de Dios ha llegado. Para que, hermano, porque necesitamos entender que nosotros, cada uno de nosotros, sin excepción de persona, no se sienta, hermano, amor, si es descendiente del rey, hermano, no sé cómo, el rey Carlos, hermano, de España, hermano, por sus antepasados españoles, hermano, pero todos venimos del reino de las tinieblas. Venimos, hermano, de un sistema caído.
Todo el mundo yace bajo el poder del maligno y también nosotros estábamos bajo ese poder. Llega Jesús y tiene que llamarnos al arrepentimiento, es decir, a un cambio de reino, a un cambio de mentalidad, a un cambio de dirección. Estábamos viviendo según los reglamentos del diablo. Odiábamos, éramos odiados, pagábamos mal por mal, éramos orgullosos, jactanciosos. ¿Cuántos éramos así? Nomás yo. Autodestructivos, hermanos, celosos, envidiosos. Así operábamos. Estaba en la naturaleza caída porque estábamos bajo ese reino, operábamos. Era tinieblas, era maldad continua. Pensábamos solo en lo malo. Entonces ya se va a establecer un reino y nos llaman al arrepentimiento. La mayoría de la gente hace lo que le parece bien porque todavía no se ha arrepentido genuina y auténticamente. Tiene que haber un cambio de mentalidad. No podemos hacer las cosas como en el sistema caído, como en el reino de las tinieblas. No podemos andar de celosos, de envidiosos, de mal hablados, de tranzas. El que no tranza no avanza. No podemos manejar, hermano, aún el cortejo con la doncella no se puede manejar como en el mundo. Las finanzas no se pueden manejar como en el mundo. El ministerio, porque hay gente, hermano, que piensa que esto es política y las reglas son aplicables para el pueblo, pero para nosotros los élite no. Y se creen por encima de la palabra, manejan las cosas como el sistema caído, demoníaco, satánico, hermano, donde piso al más pequeño, donde el pez grande se come el más pequeño. Aquí no, el pez grande ayuda al más pequeño. Lo manejan como política, lo manejan, hermano, como el sistema caído. Por eso lo primero, hermano, es un arrepentimiento para que el reino de Dios se pueda establecer en nuestras vidas. Cambio de leyes, ya conmigo, cambio de leyes. Nuestras leyes eran: el que no tranza no avanza, el que me la hace me la paga, pagamos con la misma moneda. El que lloren en mi casa o que lloren en la casa ajena, mejor que lloren en la casa ajena. Y tenemos un criterio, y aún en el sistema religioso, hermano, Jesús viene a establecer nuevas leyes. Jesús dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Las leyes son diferentes, hermano. Ya no solamente es el acto, ya es la condición del corazón. Ya no es, hermano, dice la Escritura que has oído que cumple todo lo que jures, y Jesús dice: no jures por nada, porque tú no puedes ni hacer un cabello cambiarse a blanco, un cabello negro volverse blanco, un blanco negro, hermanos. Ni puedes añadir un codo a tu estatura. No jures. Y comienza Jesús a establecer nuevas leyes y establecer las leyes del reino de Dios. Y así, hermano, nosotros, hermano, en el momento que Jesús llega a nuestras vidas, primero nos va a salvar, nos va a llamar al arrepentimiento y va a posicionarse en nuestra vida como rey y va a comenzar, hermano, a establecer nuevas leyes, nuevos criterios de cómo gobernar y decidir o hacer decisiones en nuestra vida. Comienza también a cambiar el lenguaje. Lo mencionábamos el viernes, me parece, hermano. La función apostólica es establecer la cultura, llamar al arrepentimiento, establecer, hermano, las leyes, establecer, hermano, la cultura del reino distinto. ¿Sabía, hermano, que aquí, hermano, en Sudamérica hay un país, un solo país donde manejan del lado, el chofer está del mano derecho? ¿Y saben por qué es? Porque fue conquistado por los ingleses. Y los ingleses manejan y mantienen ese sistema. Y ellos lo implementaron.
Y nosotros debemos de entender, hermano, que ahora comienza el Señor a establecer una cultura distinta. Y comienza a establecer, hermano, la cultura de México es una cultura, según ellos es machista, pero yo lo miro más matriarcado que cualquier otra nación, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene la señora de México. Y yo me he topado con más mandilones que más machistas, hermanos. Para que haya un mandilón, tiene que haber una mandona, ¿sí o no? Aunque no diga amén, hermano, pero esa es una cultura. Ese es un sistema. Es un sistema. Por eso, hermano, en la mayoría de las congregaciones, hermano, está lleno de mujeres. Porque la mujer toma la decisión de buscar a Dios. La mujer es la que dice, tú ve mujer, tú ve. La mandan a la mujer por delante, cuando el hombre tiene que ir por delante en las cosas espirituales, en las decisiones económicas, etcétera. Me gusta ese silencio apocalíptico, hermanos. Lenguaje del reino, comenzamos a hablar diferente. Comenzamos a hablar ya no criticando, sino bendiciendo, ya no maldiciendo, sino bendiciendo, y ya no negativo, quejándonos de todo. Hace frío, nos quejábamos del frío. El dinero es poquito y maldecíamos el dinero. En vez de ahora ya damos gracias por todo. Somos agradecidos, hermano. Cambia nuestro lenguaje, hablamos por fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. Hablamos ese lenguaje, del amor, hermano, el lenguaje del amor. Comenzamos a hablar distinto, a edificar, a construir, a bendecir, hermano, a impartir gracia, a edificar, hermano. Eso es estar bajo el rey. Eso es entender que estamos bajo un rey. No podemos hablar como el mundo habla. No podemos hablar y expresarnos como en el sistema caído. Aunque ellos maldigan, nosotros bendecimos. Por eso, hermano, Chimalhuacán, hermano, es la ciudad más linda del mundo. Aunque se enojen los de Tijuana. Mateo 2, 1 al 3. Ahora sí agárrese bien, hermano. Mateo 2, 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, la versión americana dice sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aunque hay muchos reyes, solamente se adora uno, es Jesús. Al rey se le adora, hermano. Vaya conmigo rápidamente al versículo 11 de ese mismo capítulo 2. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Al rey se le adora, diga conmigo, al rey se le adora. ¿Por quién es? No por lo que hace, se le alaba por lo que hace, se le adora por quién es el rey, se le adora, se le postra, se le admira, se le da adoración, pero también se le presenta ofrendas, diga conmigo ofrendas. Estamos en Mateo 2:11, ofrendas, presentes. Y dice ahí oro, incienso y mirra, pero antes de que nomás se enfrasque en lo material, hermano, aunque debemos de honrarlo con nuestros bienes, el oro representa la santidad. A Dios se le adora con la consagración, estamos consagrados. Santidad, hermanos, somos santos por posición, porque Él nos santificó, pero estamos perfeccionando la santidad en el temor del Señor. A Dios se le tiene que presentar en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El oro representa una vida consagrada, una vida santificada, que ha pasado por el fuego y le quitaron las impurezas.
¿Cuántos se han consagrado para el Señor? Gloria a Dios por las 3 personas. Los demás, el incienso representa oración. El incienso son las oraciones de los justos, según Apocalipsis. Al rey, hermanos, se le suplica, se le presentan las peticiones, se le clama. Y la mirra, diga conmigo, mirra. La mirra representa obediencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Jesús obedeció hasta la muerte y la muerte de cruz. Aprendió, hermano, a obedecer por lo que padeció. La mirra era un ungüento que se daba para aquellos que habían fallecido, hermanos, para que no dieran mal olor. Entonces, nuestra obediencia tiene que ser porque nosotros morimos a nuestros deseos carnales, almáticos, y aún, hermano, aquellas contaminaciones espirituales como la soberbia y la rebelión. ¿Cuesta obedecer? Mujeres, ¿le cuesta obedecer a su marido? Ahí está. La paquita de barrio que lleva por dentro tiene que morir. Tiene que morir. Todas la tienen, no os hagáis. Pero tiene que morir. Nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir. Y la obediencia es la manera que nosotros morimos al viejo hombre. Es la manera que morimos. Y al rey se le presenta consagración, se le presentan peticiones, pero también se le presenta obediencia. Mi obediencia es mi mejor adoración, dice el canto. Lucas capítulo 19, 37 al 40. El Evangelio según Lucas 19, 37 al 40 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose. ¿Cuántos se gozan? Comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él le respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. A Dios, al Rey se le celebra, hermano, con voces, hermano, con gritos de júbilo, hermano. Una versión dice que venían con gran pompa, hermano, con gran, hermano, gritos, alegría, entusiasmo, hermano, por lo que habían visto, por las maravillas que ha hecho el Señor. Lo que más se debe de escuchar no son los instrumentos, son las voces de gente, hermano, agradecida, que está celebrando, glorificando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nadie calle tu alabanza, que nadie apague tu gozo, hermano, porque nosotros estamos gozosos, estamos danzando, celebrando, hermano, no porque nos va bien económicamente, no porque, hermano, quizás estemos en plena salud, celebramos porque estamos en la presencia del Rey. Y delante del Rey, hermano, nadie se podía presentar triste. Celebramos al Rey. Por eso, hermano, el rey tenía coperos. Y acuérdense, hermano, que el que le mocharon la cabeza fue el panadero, pero el copero lo dejaron. Nosotros debemos de alegrar al corazón del Señor, hermano. Llegar, el vino representa gozo, venir gozosos, hermano, hacernos como niños, hermano, remolineando. El canto dice remolineando, hermano, y uno remolinea nomás en su mente, hermano. Hay que darle vueltas, hay que brincar, hay que saltar como becerritos de la manada, hermano. Aunque nos digan locos, hermano, aunque nos digan, aunque nos quieran callar, hermano, estamos, hermano, celebrando al Rey. Estamos en su presencia, hermano. Hermano, la gente, hermano,
Hoy domingo, hermano, hay gente, hermano, que se desveló toda la noche, hubo ruido, hubo cohetes y no les molesta, hasta que escuchan a los aleluyas alabar a Dios y dicen, cállenlos, bájenle el volumen. No, mis hermanos, si callamos las piedras van a cantar, van a alabar, van a glorificar. Hermano, las voces, hermano, cantando, glorificando, exaltando las maravillas que hemos visto. ¿Por qué hizo el Señor? Hizo maravillas en nuestras vidas, hermano, en nuestras vidas. Las cosas que el alto Dios hizo por mí, las tengo que cantar, las tengo que decir, las tengo que anunciar, hermano. Por eso nos gozamos, hermano, porque Él está con nosotros, Él está presente. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, hermano. Gloria en las alturas. Y los fariseos, por eso si la alabanza le molesta, hermano, téngalo por seguro que bonita liberación. A la gente religiosa, hermano, ¿cómo le fastidia la alabanza? Ay, ¿por qué tanto grito si Dios no está sordo? No estamos gritando para que nos escuche. No estamos gritando a ver si nos escucha, estamos gritando porque ya nos escuchó, hermano, porque ya nos rescató, ya nos redimió, porque ya hizo la maravilla, hizo el cambio en mi vida. Aquel hombre, hermano, saltó, estaba cojo, hermano, saltó, estaba paralítico, saltó y entró glorificando, danzando en el templo, hermano. Y los religiosos, hermanos, no deje que nadie se entrometa, hermano, cuando usted esté alabando al Señor, aunque parezca el chavo, hermano, del 8 danzando, hermano, o el Kiko, hermano, como sea, hermano, como usted quiera expresarse, hermano, lo estoy haciendo para Dios, lo estoy haciendo para el Rey, lo estoy haciendo para el Señor. Por causa de Él, yo me haré más vil. No me importa lo que diga la gente, no me importa cómo me vea delante de tus ojos, no lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por Él y para Él. Pero a los fariseos no les gusta eso, hermanos, ni a los demonios, hermano. Por eso el espíritu malo, hermano, que habitaba en el rey Saúl, hermano, en cuanto comenzaba a tocar el corazón de Dios, David, hermano, él sentía alivio, hermano. Los demonios no soportan, hermano, no aguantan, hermano. Por eso nos rodea con cánticos de ¿qué? Mateo 22, 2 al 3. Aquí se va a poner bueno, hermanos. Aquí sí, agárrese bien del Señor. Mateo 22, 2 al 3 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Hermanos, a veces pensamos que es el hombre que anda de fastidioso queriendo que nos congreguemos, hermano, pero el que nos convoca es el Señor. La fiesta es de Él y para Él. La reunión es para Él, el culto es para Él, todo es para Él, hermano, y por Él. Y Él es el que nos convoca, hermano, pero muchos no quieren venir. Prefieren ir, hermano, a otros lugares, hermano, que venir a la casa del Señor. Ahora todos sabemos, hermano, la historia del rey Asuero con Vasti. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Estaba la fiesta, todo lo que daba, hermano, y él llamó a su esposa, la reina: tráigame a Vasti. Pero Vasti andaba, hermano, en otra pachanga. No era pachangos, era para pura changa, hermano. Estaba ahí, hermano, y no quiso ir. Todos sabemos qué pasó con ella. Hermanos en Cristo, es el Señor el que lo convoca, no es el pastor. Es el Señor el que nos convoca. Y tenemos libre albedrío. Eso es lo precioso del Evangelio, hermanos. Que usted decide. Usted está aquí porque usted decidió venir a alabar y glorificar el nombre del Señor. Y los que no, decidieron no venir. Fue su decisión. Pero convocó a todos los convocó el Señor. ¿Estamos los que tenemos que estar? No. Estamos los que decidimos aceptar la convocatoria.
en cualquier evento, en cualquier fiesta que Dios nos invite, estamos los que decidimos aceptar la convocatoria. Porque Dios quiere que todos sus hijos estén ahí. O usted hace una fiesta y nomás quiere, imagínense que mi hermano y mi hermana dijeran una fiesta, pero nomás quiero que venga Edgar, no, que no venga Luis. No, quiere que todos sus hijos vengan. ¿Sí o no? El Señor, hermano. Y aunque llegó uno, hermano, muchas veces se pone triste porque no vino. ¿Y por qué no vendría? El Señor, ¿y saben cuál es lo cardíaco, hermano? Ven el versículo, vamos a ver el versículo 4 al 12, hermano, porque a veces pensamos, hermano, que nosotros podemos manejar nuestra vida a nuestro criterio y hacer lo que nosotros queremos. Y está bien, hermano, si no estás en el reino, pero estando en el reino tenemos que hacer las cosas que nos pide el rey. Y miren el versículo 4 al 12, por amor a aquellos que no han leído mucha Biblia hoy la van a ver varios versículos. Dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hermano, ¿qué culpa tienen los siervos, hermano? Pero hay gente, hermano, que piensa que es el pastor. El mensaje, hermano, viene de Dios. Nosotros somos los mensajeros. Pero la gente se desquita con los siervos, como ahí pasó. Los mataron. Versículo 7. Y aquí está cardíaco. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Le dejo de tarea lo que le pasó a ese hermano, pero quiero que entendamos algo. La gente no quiso venir a la convocatoria que hizo Dios. Y el Señor, hermano, ¿qué hizo? El rey, ¿qué hizo? Que otros tomen su lugar. Hermano, es triste que se le tenga que rogar a la gente, ven a la congregación. Ven a escuchar palabra de Dios. No los de afuera, hermano. Los de afuera, hermano, ellos no tienen tiempo y dicen que cuando tengan tiempo. Estoy hablando de los que supuestamente están bajo el Rey Jesús. No se te tiene que estar diciendo, hermano, ¿por qué no ha venido? Hermano, no se olvide que hay culto el domingo, el miércoles y el viernes. Hermano, no falte, no tenemos que estar haciendo eso, rogándole, tratando de convencer al que ya debería de estar convencido que el que lo está convocando, el que lo quiere en su casa, es el Padre, es el Rey. No debemos estar tratando de convencer, es que el pastor tengo 6 meses y ni siquiera vino a visitarme. Hermano, por el amor de Dios. ¿Te tengo que convencer a que es el Señor el que te está convocando para que te dignes de hacer acto de presencia? No, mi hermano, si tú no quieres, porque la fiesta está preparada, el alimento está servido, hay abundancia de pan en la casa del Padre, hay un festín, hermano. Dios siempre saca lo mejor para sus hijos, hermano. Pero si tú no quieres, alguien tomará tu lugar. Oh, hermano, no va a pensar, hermano, que, hermano, Dios dice en la Escritura, se queda con la mano extendida un pueblo rebelde y se queda ahí y no le hace caso. ¿Por qué cree, hermano, que Dios, hermano, comenzó a salvar a los gentiles? Porque ese pueblo rebelde era el pueblo de Israel. ¿Por qué cree que Esther, hermano, llegó a ser reina? Porque Vasti se hizo de rogar. No dejes que nadie tome tu corona.
Por eso, mis estimados en Cristo, cuando hay una convicción de que tú ya no puedes, hermano, hacer la que tú y yo nos plazca, porque estamos bajo un rey. Pero ¿cuántas veces hemos, hermano, hecho cosas? ¿Por qué no vino? Me puse a lavar. Te pusiste a lavar. De por sí eres de la familia Domínguez y el domingo te pusiste a lavar. No pudiste lavar lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. No pudiste lavar en la mañana. Es el día de domingo te pusiste a lavar. ¿Cuánto me están? ¿Sí me están a explicar? Y hermano, revisa la vestimenta, porque el Señor, hermano, no más piense que vamos, entren y sigas el llamado y tráiganlos y llámenlos y métanlos a mi casa, porque la fiesta está preparada, pero tienen que cambiar, se tienen que arrepentir. No pueden entrar igual, con las mismas garras, hermano, oliendo a marihuana, oliendo, hermano, a celos, envidias y a tranzas. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un arrepentimiento, porque el rey va a examinar vestimentas de cada invitado, le va a examinar a cada una, desde el siervo. Él se va a encargar, hermano, porque entre la bola, hermano, todos pensamos que tenemos areolas, hermano. Y estamos tan impactados por el rey que no tenemos tiempo ni de fijarnos en el hermano. Pero el Señor sí se va a fijar. El Señor sí va a pasar la lupa. Podemos engañar al pastor, a los hermanos, pero al Señor jamás lo vamos a engañar. Y hermano, Él va a detectar, espérame, permíteme, ¿cómo es que tú entraste a mi fiesta? ¿Cómo es que estás en mi casa? ¿Cómo es que estás en mi reino? Y no quieres cambios en tu vida. No quieres cambiar tu vestimenta. Quieres seguir con la vestimenta que tenías en el mundo. Vestidos de Cristo, dice la palabra del Señor. ¿Y usted sabe qué pasó con ese hombre? ¿Cuántos saben qué pasó con ese hombre? Léalo en su casa. Léalo en la noche, antes de dormir. Medítenlo. Porque esa persona, hermano, terminó en un lugar que no era el deseo del Señor que terminara. El deseo del Señor es que entrara y dejara que le cambiaran las vestimentas por unas vestimentas mejores. El Señor siempre te va a dar lo mejor. La mejor vida te la va a dar el Señor. Pero si te aferras a tu vieja manera de vivir, no vas a poder permanecer en la fiesta. Seguimos, hermano. Mateo 18, 23. El pastor ya me puso triste. Yo estaba tan contento con los 3 magos o los reyes magos. No eran 3, hermano, eran un montón, hermano. Fueron 3 cosas que le dieron. Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hermanos en Cristo Jesús, el Señor es rey y al rey se le tiene que servir. Pero cuando nosotros nos involucramos en el servicio, ¿cuántos sirven al Señor? Espero que no sirva de tropiezo nomás, pero hermanos, cuando nosotros servimos al Señor, nos van a llamar a cuentas de cómo le servimos. Tenlo por seguro, hermano, nos van a llamar a cuenta. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, linda ovejita, diezmadora o no diezmadora, lo van a llamar a cuentas. A cada uno de nosotros el rey va a decir, ¿me estabas sirviendo a mí? No, yo estaba sirviendo al pastor, yo estaba sirviendo para que me vieran los hermanos, pero no sabía que era a ti el que te servía. A los de la alabanza los va a traer el Señor, a cada hermano servidor, a los de la limpieza, a los que sirven en diferentes áreas, nos van a llamar a cuentas. Vamos a rendir cuentas. Por eso nosotros los pastores, hermano, tenemos la tarea, hermano, de enseñarles, hermano, a quién le está sirviendo, cómo le debe de servir y por qué le debe de servir. Le servimos por gratitud. ¿Cómo? Con temor reverente para que sea aceptado. Entonces, cuando no hay temor reverente ante Dios, el servicio no va a ser aceptado delante de Dios y el Señor se va a encargar. Llega el momento de rendirme cuentas por tu manera de servirme.
Si en lo poco fuiste fiel, te voy a poner lo mucho, porque es tiempo de galardones. La versión Biblia, la palabra dice, quiso hacer cuentas con la gente que tenía a su servicio. ¿Cuánto estamos al servicio del Rey? En Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Servimos al Señor sirviendo a sus hermanos. Hermanos, ¿cómo sirve? Porque muchas veces para el Señor, hermano, le quedamos a lo mejor, y amén, hay que darle lo mejor al Señor. Pero se nos olvida, hermano, que servimos al Señor sirviendo a los hermanos, y como servimos a los hermanos es como estamos sirviendo al Señor. Si no servimos al hermano con respeto, con amor, con buen tacto, porque hay gente, hermano, imagínense, hermano, y hemos hablado de esto, hermano, lamentablemente mucho pastor se cree capataz y piensa que está tratando con esclavos de egipcios. No, hermano, usted es la iglesia de Cristo, usted es el pueblo del Señor, hermano, y uno tiene que hablarles con respeto, con tacto, con amor, aun cuando es una reprensión, aun cuando es una amonestación. Tiene que ver, hermano, consciente, dentro de mi hermano está Jesús, y como yo trato a mi hermano, estoy tratando al Señor. Por eso las hermanas de la puerta, ¿cómo lo trató cuando llegó? Hasta calidad, su sonrisa colgate, su bienvenida, y pase por acá, aquí este lugar está preparado para usted. Aun cuando anda masticando chicle y se lo tiene que quitar porque pues ya todos están volteando al que está masticando chicle, con mucho tacto, hasta con su servilletita ahí. Aquí lo puede echar mi hermano. ¿Se lo guardo para la salida? Porque hay gente, hermano, que guarda el chicle, ya lo tiene, hermano, en el tocador, hermano, lleva 30 días. ¿Sí me estoy dando a explicar, hermanos? Con esmero, con alegría, hermano. Porque el Señor va a decir, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estaba en el hospital, ni siquiera fuiste a visitarme. Quiero hacer hincapié en algo, hermano. Dice a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos del Señor? No presuma, sierva. Sí, los que hacen la voluntad del Señor. Porque Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanas? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Señor. Los que hacen la voluntad del Señor, los que hacemos la voluntad del Señor son los representantes de Cristo, hermano, aquí en la tierra, no el potero, hermano. Y la manera que nos tratamos. Por eso, hermano, si usted hace caer a un pequeñito, mejor fuese, hermano. Si usted hace pecar a un hermanito o una hermanita, hermano, mejor fuese que lo ataran con una piedra de molino y lo lanzaran a la profundidad del mar. Eso fuera mejor que hacer caer a un pequeño del Señor. Hacer tropezar las piedras del tropiezo. La gente que tropieza van a venir. Que no sea por usted, mi hermano. Que no sea por usted. ¿Por qué se fue a la iglesia? No, es que el hermano me echó el carro encima, me atropelló. Cada vez que me miraba, me atropellaba. Cada vez que me acercaba, que qué bonitos ojos, ya hermano, cálmese. Pero Dios me dijo, ya que se esté tranquilo. De picaflor, de chuparrosa, como quieran ponerle. Sería mejor que cayeran en el hondo del mar, hermano, con una piedra alrededor de su cuello. Estas cosas, hermano, debemos entender claramente, hermano, que Jesús, el Rey, las toma muy en serio. Y llega el momento, hermano, usted leyó lo que hizo, hermano, con aquellos que no quisieron y que maltrataron a sus siervos y los mataron. Usted sabe claramente, se enojó. Mucha gente, hermano, está acumulando ira para el día de la ira.
¿Cómo? ¿Cómo así? Porque conocen a Dios, pero no le honran, ni son agradecidos. ¿Por qué hacen eso? Porque viven su vida a su criterio, a su manera. Y hermano, como hemos mencionado, ya no está, hermano, a lo mejor, hermano, hay personas que siguen aferradas, especialmente, hermano, en estas tierras, hermano, ya no está en la católica, apostólica y romana. Ya no está donde el ídolo tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, tiene oídos y no oye. Estamos en el reino del Dios vivo. Si hacemos las cosas como Él dice, todo será añadido. Nos va a ir bien. Nos va a dar buenas, nuevas vestimentas. Nos va a dar abundancia de todo lo bueno, hermano. Todo aquello que usted necesite. No todo lo que quiere, pero lo que necesite se lo va a dar el Señor. Se lo va a dar. Está incluido en el reino, hermano. En el reino de Dios hay abundancia, hay gozo, hay paz. El reino de Dios es gozo, paz en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se te va a dar y sin medida. Ríos de agua viva van a correr de tu interior, van a saltar para vida eterna. Si hacemos las cosas como Él manda. Con esto termino, hermano. Lucas 14:31. Hermanos, le hemos mencionado, Jesús ya no va a venir como Salvador. Ya no va a venir a morir por nadie. De hecho, sea de paso, dice la Escritura, que va a regir ¿con qué? Con vara de hierro. Todo aquel que lo rechazó, que dijo, que se burló, va a lamentar ese día. Todo aquel que dijo, sí, tenía llamado, sí, yo tenía buen talento, sí, yo profetizaba, sí, yo hablaba en lengua, sí, yo servía, sí, un día, pero algo pasó y ¿sabes qué? Mejor me gustó más al mundo todavía. Me sentía como que no, mejor me fui al mundial y ahí estuve muy alegre por tantos años y sí, a veces hasta bien borracho cantaba alabanzas. El Señor va a venir y dije, no va a pensar que les va a recibir con aplauso. El que sabía hacer la voluntad de Dios, si no la dice, mayores azotes va a recibir. No va a pensar bajo ninguna circunstancia, hermano. Ese momento ya no va a decir, híjoles, ya qué bueno que viniste, Jesús, porque ahora sí me pone a cuentas, nomás que te quería pedir perdón cara a cara. No. Estaba esperando esta cita para ponerme a cuentas contigo. No va a pasar eso, hermanos. No va a suceder. Por eso el Señor uno de los actos más grandes de bondad y misericordia que nos muestra es hablarnos a tiempo. Es anunciarnos, es decir, hija, hijo, yo tengo lo mejor para ti. Lo mejor es morí, derramé mi sangre, me golpearon, permití que me escupieran, fui al lugar de los muertos, resucité. Porque la muerte no me pudo contener, porque no había pecado en mí. Llevé todos tus pecados, todas tus rebeliones, todo lo que has hecho, todo lo malo, lo llevé, pero no lo hice para que tú vivieras a tu manera. Lo hice para que ya vivieras para mí. Para que ya vivieras, te redimí, pero te dejo el libre albedrío. Todavía te estoy dejando que tú decidas vivir para mí. Estamos en Lucas 14:31, terminando, dice la Santa Escritura, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? El rey va a calcular, hermano, escuchen por favor. En estos tiempos hay una guerra, hay una enfrentación de poderes, la luz de Dios contra la luz del enemigo, luz del Señor y la luz del enemigo, porque Él se disfraza como ángel de luz.
Hay una confrontación, hermano. El reino de Dios llega para conquistar, para establecerse, para hacer retroceder las tinieblas. Pero Él tiene que ver, cuento con los de Chimalhuacán, cuento con la Iglesia de Cristo, Gracia, Misericordia y Paz, cuento con quién cuento. O no cuenta con nosotros para expandir su reino. Si nosotros no hemos decidido arrepentirnos genuinamente, si nosotros no le presentamos santidad, consagración, obediencia, adoración, alabanza, si nosotros no hacemos todo, entonces Él va a decir: estos todavía me ven como Salvador y no puedo contar con ellos para expandir mi reino. Él cuenta con cuántas personas cuento para salir a expandir el reino. ¿Cuenta con nosotros? No depende de nosotros, pero Él quiere contar con nosotros. Porque como le dije a aquellos hermanos allá en Tecate, Baja California, donde yo estuve pastoreando, me dijo uno de los hermanos, somos 3 y 2 están locos. Le tuve que decir a la congregación: hermanos, con todo respeto, con usted no salgo a la guerra, porque se están matando entre ustedes mismos y cualquier descuidadito que yo dé, me están apuñalando en la espalda. ¿Cómo vamos a salir a la guerra juntos? Una bola de niños no podemos salir a la guerra. El guerrero tenía que tener cierta madurez, tenía que tener cierta edad. ¿Cuál es la edad? 20. Para salir a la guerra. No podía estar recién casado, hermano, porque usted sabe, está en la luna de miel, está muy distraído. Tenía que saber que cuento contigo. El rey se sienta: quiero expandir mi reino en Chimalhuacán, en el Estado de México, en todo México, por toda la tierra. ¿Con quién cuento? Porque si no, nos vamos a quedar a ser una congregación de puros creyentes salvos. Perdóname Cristo, otra vez vengo de pecar. Otra vez venimos de pelearnos. Esta vez ella sí me pegó, pero con manopla, pastor, yo no sé ni dónde la agarró. Otra vez, pastor, mira, mi marido, tropezando con la misma piedra otra vez. Otra vez, destruyendo nuestro hogar, afectando nuestro legado, afectando mi casa, abriéndole puertas a Satanás. Porque el que abre las puertas es el varón. Lo que entra en tu casa es porque tú, varón, lo permites. Desorden, todo eso es porque usted y yo, varones de Dios, lo permitimos. ¿Cómo podemos salir a la guerra así, hermanos? ¿Cuántos reconocen a Jesús como Rey? Amén. Le voy a decir como una vez me dijo un hermano: en la Biblia hay un libro que se llama Hechos. Hechos queremos ver. Porque los labios, hermano, pueden, hermano, decir un sinfín número de cosas, pero los hechos muestran: este hermano reconoce a Jesús como Rey. Lo reconoce. Pero cuando miras a un hermano, cuando miras a un pastor, un apóstol o quien sea, haciendo las cosas como se le antoja, está viviendo como si no tuviera rey. Nosotros tenemos rey, hermano. Pongamos de pie. Y pronto volverá. Que cuente Dios con nosotros, hermano. Que cuente con esta casa. Que si hay una alma. Había un discípulo, hermano, Saulo de Tarso iba, hermano, iba rumbo, hermano, a Damasco, hermano, respirando amenazas, hermano. Tenía otro criterio, tenía otra agenda, estaba haciendo las cosas a su manera, hasta que el rey lo derriba a piso. Pero en esa ciudad Jesús contaba con un discípulo obediente. Ve a la calle derecha, ahí va a estar Saulo de Tarso orando. Era un buen discípulo, había confianza en el Señor. ¿Sabes quién es Saulo de Tarso? Ve, porque es instrumento mío. Le he mostrado
todo lo que tiene que sufrir por causa mía. Ve y pone las manos, ve, ora por él. ¿Y qué hizo Ananías, el discípulo? Hermano, qué precioso que Jesús pueda contar contigo. Tú no sabes si le vas a ir a poner las manos, orar, evangelizar al próximo Saulo de Tarso, al próximo Pablo, hermanos. Qué precioso que Dios diga, mira, los voy a llevar, tu vida ha sido fragmentada, has sido un religioso, has sido de lo peor, de la escoria de la sociedad, mira, pero sé dónde vas a ser restaurado. Ahí en Chimalhuacán, ahí en la calle cerrada del Peñón, hermano, hay una bola de locos, hermano, que alaban a Dios con libertad, que yo puedo contar con ellos para que te reciban. Ellos tienen bálsamo, ellos tienen aceite, y te van a restaurar. Pero imagínense, no, que Jesús diga, ni vayas allí, porque vas a salir peor. Que el Señor pueda contar con nosotros para expandir su reino. Pero para contar con nosotros tenemos que vivir de manera que reconozcamos que Jesús es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no estamos vivos para hacer lo que nos parece bien a nosotros. Ese es el Evangelio, hermano. Jesús, hermano, no simplemente vino a predicar, sino vino a ser discípulos, y el discípulo requería que tomara su cruz diario y lo siguiera todos los días de su vida. Por eso, hermano, el que quiera ganar su vida de otra manera la va a perder, y el que la pierde por causa del Evangelio va a ganar, hermano, la dicha de conocerle, la dicha de vivir, hermano. No se conforme, hermano, con simplemente ser salvo o creer en Jesús y vivir una vida de voy a la iglesia los domingos y sigo la liturgia religiosa que se lleva a cabo en ese edificio, pero vivo mi vida a mi manera. Ni mis hijos se dan cuenta que soy cristiano. ¿Saben cuál es lo más triste, hermanos? Mi abuelita era cristiana. Y mi madre dice, mi mamá nunca me habló del Señor, nunca me habló de Jesús. Mi madre, con todas sus rajaduras y sus defectos, hermano, le habla a Jesús y habla de Jesús y nos habla de Jesús y nos cuenta sus experiencias y habla del Señor. Tiene que ser notable que tú eres de otro reino. Tú totalmente eres de otro reino. No porque tengas la camiseta que diga Jesús es el Señor, pero estás hablando groserías y con un puro en la boca, hermano. Sino que digan, espérate, tú tienes una luz, y la luz tiene el poder para hacer retroceder las tinieblas y hacer que aquellos que están en tinieblas, que quieren salir, ¿hacia dónde se dirigen los que están en tinieblas? A donde hay luz. Que tú seas esa persona, hermano, que expanda el reino de Dios en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que te muevas. Que el Señor pueda contar, que el Señor diga, tengo un discípulo que le puedo confiar, que ore, que intercede por esta persona. Tengo un discípulo que puede ir y hablarle a esa persona que está a punto de quitarse la vida. Tengo un discípulo que puede reflejar mi carácter, lo voy a poner en su trabajo, voy a dejar que lo maltraten, que le griten, que lo insulten, pero va a mantener su gozo, va a mantener su paz y hermano, al final va a decir, bueno, ¿qué tienes tú? ¿De qué estás hecho? Pues déjate cuento de qué estoy hecho. Yo tengo otro rey que se llama Jesús, que venció la muerte y transformó mi vida. Yo era un salvaje, endiablado, endemoniado, de lo peor de la sociedad, hasta que Cristo. Por eso aquel gadareno, hermano, que no lo podía ni atar ni con cadenas, hermano, dijo, ve y cuéntales. Te estoy confiando, cuento contigo. Que vayas
y le digas a tu familia, a los de tu casa, cómo Dios tuvo de ti misericordia. Y dice la Escritura que desde esa ciudad comenzó, y las ciudades hasta llegar comenzó a predicar y anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día, hermano, lamentablemente mucho congregante, hermano, vive su vida a su manera. Y así no funciona esto, hermanos. No va a funcionar. Jesús quiere tu vida, quiere todo. Jesús quiere que te rindas a su señorío. Ya te salvó, te rescató del problemón que tenías, ya te salvó de la cárcel, de la muerte, de lo que te haya salvado. Quiere que lo conozcas como Rey. Y esa es la mejor manera de conocer a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Y como familia en la fe, como casa ministerial, como individuos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, reconocemos que Jesús es nuestro Señor. Reconocemos que Jesús es Rey de nuestras vidas. No nos gobernamos solos, no nos mandamos solos. Tenemos a Jesús como Rey. Él es nuestra autoridad. Él es la cabeza de mi hogar. Es la cabeza de esta congregación, de esta casa ministerial. Él es el que ordena nuestros pasos y endereza nuestras sendas. Es a Él a quien le venimos a adorar y glorificar y alabar con todo el corazón. Es a Él a quien proclamamos y alzamos la voz que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Para que las tinieblas retrocedan y aquellos que quieran salir de las tinieblas acudan a Jesús el Cristo. Levantamos a Jesús no solamente con nuestras voces, sino con vidas transformadas, vidas cambiadas, hombres y mujeres que nos hemos arrepentido porque el reino de Dios llegó a nuestros hogares, llegó a nuestro corazón. Rompió las maldiciones, rompió las cadenas, las ligaduras, aquello que nos tenía atado al pecado, aquello que nos tenía en miseria y en oscuridad. Envió Jesús la luz y su salvación. Queremos seguirte, Señor. Queremos vivir el resto de nuestros días para ti y por ti. En el nombre de Jesús.
Gracias, Jesús.